Noticia del momento. Ante la JEP, varios excomandantes de las FARC pidieron perdón por crímenes ocurridos en varios municipios del departamento del Cauca. Habla a esta hora en Contrarreloj, tenemos contacto con el magistrado a cargo de dicha audiencia. Rafael, con las buenas tardes. Roche, buenas tardes. Es el magistrado Raúl Sánchez, el relator de este caso que investiga la violencia en el Cauca y en el norte del Valle del Cauca. Doctor Sánchez, gracias por estar con nosotros en Contrarreloj. Sí, buenas tardes. Un saludo muy especial, Rafael, a usted y a todos los oyentes. Magistrado, ¿se podría saber quiénes son estos comandantes? ¿Qué información tenemos de ellos? Porque, digamos, se ha señalado que la situación de seguridad es bastante grave en esta zona del país y por ello la identidad se ha mantenido en secreto de estas personas que pidieron este perdón. Sí, en efecto, nosotros estamos adelantando la investigación del denominado caso 5, que comprende una situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Y aquí estamos hablando que se han realizado una serie de diligencias, por ejemplo, con la columna móvil Gabriel Galvis, con los que pertenecieron obviamente a las FARC, como por ejemplo también la columna móvil Jacobo Arenas, los excombatientes del Frente Sexto, la columna móvil Miguel Perdomo, todos, insisto, de las FARC. Entonces, dentro de estas diligencias de cuestiones voluntarias, nos hemos enfrentado básicamente la magistratura con los comparecientes, los excombatientes y las víctimas. Y dentro de estas versiones voluntarias hemos encontrado, para satisfacción de los derechos de las víctimas, cómo ya hay aportes tempranos de verdad. Y esto es importante en la medida en que, digamos, dentro del procedimiento que se surte, usualmente se recauda información y al final es que con los actos de imputación, llamémoslos así, de determinación de hechos y conductas, es que ellos reconocen sus responsabilidades. En esto, digamos, ha sido muy satisfactorio en la medida en que estos excombatientes han venido ya reconociendo y haciendo aportes tempranos de reconocimiento de verdad. Entonces han reconocido actos de homicidio, desplazamientos, reclutamiento de menores, desapariciones forzadas. Y lo más importante es que en esta zona encontramos pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, y ellos han reconocido cómo, en efecto, todos sus actos, sus actuaciones en medio de la guerra justamente implicó afectaciones a derechos fundamentales de los indígenas, de las poblaciones afrocolombianas, de las comunidades negras, sí. Y esto ha servido justamente para hablar a su vez de actos restaurativos, de actos reparadores, justamente para las víctimas, Raúl, en la medida en que sí, al contar verdad, al decir verdad y asimismo al reconocer estas responsabilidades, pues las víctimas están sintiendo cómo su presencia en esas audiencias pues ha sido muy, muy importante. Doctor, es que sobre ese punto quería centrarme, porque usted señala que efectivamente ellos han venido reconociendo y haciendo un reconocimiento temprano de verdad, pero al mismo tiempo ha habido un llamado, por ejemplo, de la Procuraduría a distintos excomandantes de la columna Miller Perdomo de aportar mayor nivel de verdad, porque se considera que hasta el momento todavía falta, sobre todo en municipios como Suárez, Buenos Aires, así como en Jamundí. ¿Usted tiene la misma percepción o usted cree, a diferencia de la Procuraduría, que ellos han venido cumpliendo? Pues mire, esto es un proceso y como tal pues tiene sus fases, tiene sus etapas. En este momento pues estamos realizando y cerrando lo que se llaman versiones voluntarias, que no es otra cosa sino escucharlos, preguntarles, indagarles, con la presencia de la Procuraduría, de las víctimas, obviamente de los abogados, de todos los comparecientes. Entonces, en ese orden de ideas vamos justamente paso a paso. Hemos encontrado indiscutiblemente, como lo estamos señalando el día de hoy,
una serie de aportes sumamente importantes de verdad y de reconocimiento de responsabilidades. Pero también hay que decirlo, estamos avanzando con las víctimas, de la mano de las víctimas, y obviamente aquellas personas que no reconozcan responsabilidad o que definitivamente consideren que no van a aportar verdad, pues se sigue el camino acusatorio, el camino adversarial, en donde serán investigados por la unidad de investigación y acusación y pueden enfrentarse, ni más faltaba, a penas de prisión de hasta 20 años de cárcel. Entonces, como les comento, al ser un procedimiento dialógico por etapas, por fases, pues estamos centrados justamente en eso, ¿no? En establecer un diálogo, en buscar que los excombatientes de esas estructuras de las FARC, pues justamente reconozcan y aporten todo lo que es necesario para las víctimas y obviamente para satisfacer los derechos de estas. Entonces al final pues lo que vamos a encontrar es que si observamos que no hay ese aporte o ese cumplimiento, pues se seguirá otro camino. Sí, doctor, así como en otros casos, por ejemplo, como el caso... Aló. Adelante, lo estamos escuchando. Maestro. No escuché la pregunta. Creo que se cortó la comunicación con Rafael. Acá estamos tratando Doctor de... Raúl. Ahí está. Sí, es que... Sí, señor. Sí, doctor Raúl, disculpe el inconveniente aquí de conexión. Quería preguntarle muy brevemente sobre la situación de relación de la guerrilla de las FARC con los funcionarios del Estado, con servidores públicos, porque llama mucho la atención, por ejemplo, que solamente en el caso 02 se ha avanzado un poco sobre esto. Sobre el tema de relación de guerrilla y política, en el caso 05 ¿se ha tratado de avanzar en ese punto? Sí, y muy pertinente, Rafael, la pregunta, en la medida en que, como lo señalé, esto es un proceso por fases. Entonces, una de las ventajas de estos casos territoriales es justamente que analizamos de manera integral absolutamente todo lo ocurrido en esa zona o en ese territorio. Entonces, nosotros hemos venido por lo pronto concentrándonos en las antiguas estructuras de las FARC. Obviamente miraremos todo el tema de fuerza pública y ya tenemos información frente a terceros, frente a personas que tuvieron relación con miembros de las FARC, pero también con miembros de la fuerza pública. Entonces, como es por etapas y por fases, más adelante llegaremos allá y créame y tenga la certeza que ya tenemos una información clara, que vamos pues justamente siguiendo ese camino, y creo que al país le va a interesar mucho, no solamente relaciones de las FARC con terceros, sino también de fuerza pública y de todo lo que ocurrió en este territorio. Sin duda, es noticia del momento. Los excombatientes aceptaron en un aporte temprano a la verdad haber participado en acciones criminales que tuvieron lugar, esto en el norte del Cauca, en el sur del Valle del Cauca también, fue lo que dijeron hoy ante la JEP, y por esa la razón de nuestra llamada hoy. Magistrado Raúl Sánchez, de la sección de ausencia de la JEP, gracias por estar con nosotros a Contrarreloj. Muchas gracias por la invitación y un saludo nuevamente a todos los oyentes.